Bueno, la idea que yo quiero plantear como forma de introducción es de qué manera podremos mejorar las decisiones financieras si mejora nuestra educación financiera, especialmente sobre psicología financiera. Por lo tanto, nuestras actitudes y comportamientos como inversores probablemente fueran mejores. Hay una presunción de que un mayor conocimiento financiero debería llevarnos a tomar mejores decisiones financieras, básicamente porque entenderíamos mejor los productos, los servicios financieros, valoraríamos por lo positivo de un ahorro, de una planificación, una previsión, pero la realidad es que los sesgos conductuales nos llevan a comportamientos no exactamente racionales, ¿no? Estamos ahora mismo en un mundo mucho más longevo y dicen los expertos que los próximos 15 o 20 años va a ser revolucionario la capacidad de crecimiento de la vida para las personas. Entonces, ahora mismo requiere, entendemos nosotros, una aproximación distinta en torno a las decisiones financieras presentes, ¿no? Porque las decisiones que tomes hoy van a impactar totalmente en tu vida futura, con bastante probabilidad, si no llevas unas buenas decisiones financieras, te llevará a trabajar mucho más años o asumir unas rentas más pequeñas. En este término, las finanzas conductuales, no voy a ir deprisa, pero básicamente parten de que el marco teórico define que los agentes que estamos operando en los mercados somos racionales y que el mercado es eficiente y todo el mundo pues maximiza su rentabilidad en función del riesgo que estamos asumiendo, pero no suelen explicar los comportamientos que se están observando en los mercados. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay factores psicológicos que nos están influyendo en nuestro comportamiento como inversores, ¿no? Decía Benjamin Graham, que es el profesor de Warren Buffett y padre del Value Investing, que se supone que es la escuela de inversión más racional, y decía una frase que se ha hecho muy conocida: el mayor enemigo del inversor probablemente sea el mismo. Y la realidad es que nuestro cerebro parece estar preparado desde nuestro nacimiento con una facultad para poder sobrevivir en un entorno plagado de incertidumbres, para tomar decisiones sobre la marcha. Eso implicaba probablemente la supervivencia, que no te pille el león en la sabana, ¿no? Pero cuando tú llevas esa capacidad de tomar decisiones rápidas o instintivas en un plano financiero, te va a llevar a cometer errores. Estos errores les llamamos sesgos de comportamiento o sesgos conductuales, ¿no? Y las finanzas conductuales lo que van a intentar explicar un poco cuáles son esos sesgos. Las finanzas conductuales nacen de cierta unión entre la psicología, la economía tradicional y la neuroeconomía. Realmente el empezar a fijarnos en la psicología financiera parte, en mi opinión, del primer premio Nobel que se le dio a unos expertos, que Kahneman y Tversky, como hemos hablado hace un momento, en el 2002, que eran psicólogos, ¿no? Y a unos psicólogos le dan un premio Nobel de Economía porque se dieron cuenta que la toma de decisiones, sobre todo cuando tomamos decisiones bajo riesgo, incertidumbre, tienen sesgos, ¿no? Y ellos sacaron la teoría de las perspectivas y que se centraron sobre todo en cuando hay alternativas en una toma de decisión en el que hay alternativas, una de ellas tiene riesgo de pérdida, ¿no? Y posteriormente, Kahneman sacó otro libro muy interesante que para mí me parece fundamental, que se llama Pensar rápido, pensar lento, y plantea Kahneman que tenemos como dos vías de pensamiento, sistema 1, sistema 2, sistema 1 más rápido, más intuitivo, más emocional, el que nos permite detectar hostilidad en la mirada, eso que me estaba contando Manolo, pero también tenemos otro sistema 2 más racional, más deductivo, más lógico, y lo que sabemos hoy es que el sistema 1, que te servía para salvarte la vida, quizás te provoca decisiones intuitivas que te pueden llevar a errores en la toma de decisiones. Básicamente porque estás tomando un atajo. Los atajos se le llaman atajos heurísticos. Es decir, nosotros cuando tomamos decisiones normalmente no tenemos todos
toda la información. Y a veces no somos ni conscientes de el montón de información que no disponemos, ¿no? Intentamos llegar a un atajo rápido, entonces acabamos calculando mal las probabilidades de acertar o equivocarnos, ¿no? Y desde luego, pues eso no es muy racional, porque muy a menudo podríamos ser bastante más racionales en la toma de decisiones. Otro premio Nobel de Economía que se dedicaba a las finanzas conductuales era Shiller, que ya en el año 80 comentó que la eficiencia del mercado lo puso en duda, explicó la crisis bursátil del año 87 y se hizo bastante famoso en la última crisis inmobiliaria, donde unos meses antes de la gran caída del mercado inmobiliario pues avisó de que pudiera haber una fuerte caída y bueno, hay además unas métricas de Shiller muy utilizadas en los mercados. Finalmente, por ponerlo un poco también en justicia, Thaler le han dado el último premio Nobel de Economía y un economista, pero que está dedicado a la economía conductual o a la psicología financiera, y él habla de psicología económica y habla un poco de la racionalidad, el influjo en la toma de decisiones o en el comportamiento de la economía de una racionalidad limitada de las personas, de la percepción de justicia y, sobre todo, de la falta de autocontrol. No somos capaces de controlarnos, ¿no? La realidad es que los mercados a veces tienen comportamientos irracionales, no están en la media, ¿no? Y debemos de ser conscientes de ellos y también tenemos que ser conscientes que es difícil predecir el comportamiento de los mercados, sobre todo en el corto plazo, y luego iré comentando por qué, digamos, la idea sería disponer de criterios que nos permitiera no dejarnos llevar por estos sesgos, ¿no? Voy a contar simplemente algunos sesgos. Uno de los principales sesgos que tienen los humanos es el sesgo a la aversión a las pérdidas. Les ha comentado aquí un poco. Ahí podéis percibir, digamos, que el impacto emocional perdiendo 100 euros o ganando 100 euros es prácticamente el doble. O sea, realmente, cuando tú tienes un dolor emocional o una alegría emocional, si pudiéramos medirlo, ¿no? Con la misma cantidad de dinero que racionalmente debería ser indiferente, está pasando que te afecta el doble, te lleva con bastante probabilidad a tomar algunas decisiones equivocadas. Por ejemplo, pues que mantengas activos en pérdida durante más tiempo que los activos con ganancias que los venden más rápidamente. Tienes una ganancia rápida, dices, voy a coger esta alegría emocional y lo que tengo en pérdidas lo dejo ahí y no lo vendo y así no sufro, ¿no? Hay un neurólogo, Pedro Bermejo, que hablaba un poco que hay como dos sistemas también cerebrales. Él le llama sistema de recompensa cerebral, que es cuando se activa, cuando tú crees que vas a tener algún tipo de alegría y otra parte del cerebro que está luchando contra ti, ¿no? La realidad es que cuando el cerebro humano, eso lo están estudiando los neurólogos, tiene la posibilidad de una ganancia inmediata y puede ser una ganancia de tomarte pues una copa o tomarte el postre indebido o cualquier tipo de ganancia positiva en el corto plazo que te pudiera llevar a tener un comportamiento que no fuera, digamos, el ideal, se genera la dopamina, ¿no? Y la dopamina es una hormona que también se va a generar cuando estoy viendo una recompensa, una ganancia de corto plazo ahí, ¿no? Nos olvidamos, por tanto, de demorar la ganancia a futuro y acabamos operando en los mercados a corto plazo. Por lo tanto, la naturaleza humana parece tener cierta predisposición a pensar y operar en los mercados a corto plazo, ¿no? Y además, esto unido al sesgo de aversión a las pérdidas podría llevarnos a asumir mayores riesgos cuando estamos perdiendo dinero, incluso podría pasar que cuando va cayendo el mercado en unas acciones que hemos comprado, pues compremos más de lo que vamos perdiendo, ¿no? Porque nos parece que está barato, ¿no? Es un sesgo que se llama de anclaje, porque estoy relacionándole con el anterior precio de compra. Otro factor fundamental o sesgo es el sesgo de confianza. Se ha hablado
también anteriormente en otra ponencia, es el que nos creemos que sobreestimamos nuestros conocimientos, nuestras habilidades como inversores. Y a menudo, pues eso, probablemente estaremos asumiendo riesgos por encima de lo que debiéramos, ¿no? Y otro sesgo que es muy obvio es el sesgo de marco o encuadre. Es decir, somos susceptibles en cómo nos presentan la información. No es lo mismo 4 de cada 10 son un ganador que 6 de cada 10 son un perdedor. Hemos visto que en función de cómo nos planteen las preguntas nos hacen dudar, ¿no? Finalmente, también tenemos un sesgo de perseverar en las creencias y experiencias anteriores. Es decir, ¿cuáles serían algunos de esos sesgos? Por ejemplo, pues buscar el sesgo de confirmación, buscar y sobreponderar información selectiva que confirme pues, tus propias creencias, mantener activos conocidos, por ejemplo, tener solamente inversiones en tu país o un sector concreto o de una moneda concreta, o dar más importancia a las cosas que han pasado recientemente, ¿no? O sea, si los mercados han ido muy bien, pues piensas que va a ir siempre muy bien en el futuro más inmediato, o si los mercados han ido muy mal, seguirán yendo muy mal, ¿no? En líneas generales, los mercados y las personas se mueven en una especie de ciclo emocional donde se van moviendo de forma pendular, influenciados por la avaricia o la euforia de ganar y también el pánico o el miedo a la pérdida, ¿no? Y lo que se suele dar el caso es que cuando todo el mundo tiene un grado de optimismo elevado, se genera el punto de máximo riesgo, y al contrario, cuando hay muchísima gente con una percepción emocional o sus expectativas de confianza de lo que está pasando, que están muy negativas, pues suele ser el momento de mayor oportunidad, porque además es de sentido común. Si todo el mundo cree que los mercados van a subir, con bastante probabilidad todos ya hayan comprado, ¿no? Y al contrario, cuando todo el mundo cree que va a caer, pues probablemente todo el mundo haya vendido, lo cual tiene poco recorrido para seguir subiendo, ¿no? Y eso estaba relacionado con ese comportamiento que se llama de rebaño, un comportamiento gregario. De alguna manera, psicológicamente, cuando tú haces algo siguiendo a la masa de peces o a los borregos, no sufres tanto con tus indecisiones. El problema de tomar una decisión es la incertidumbre generada constantemente si has tomado una buena decisión. Si tú sigues al rebaño, tu sufrimiento es menor, ¿eh? ¿Mejora las decisiones financieras y el conocimiento financiero en general? Hombre, parece que sí, ¿no? La Universidad de Zurich y el Banco Credit Suisse sacó una especie de 4 tipos de inversores que se moverían si son más o menos emocionales o tuvieran más o menos conocimientos financieros, y aparentemente podría llegar el caso de clientes que fueran algo más estratégicos, o sea, que sean más racionales y poco influenciables en sus emociones, y habría inversores especialmente intuitivos. Lo que sí que parece sensato pensar es que un mayor conocimiento financiero ayudaría a contrarrestar la influencia de estos sesgos emocionales. Si yo soy consciente de que estos sesgos conductuales me van a afectar con bastante probabilidad, seré más consciente de mis errores. ¿Qué pasa con los profesionales? Porque yo empecé a ver, digo, bueno, realmente los profesionales tienen mayor conocimiento financiero, pero la realidad es que ellos también tienen sesgos, desde ese exceso de confianza en sus planteamientos de política de inversión o razonamientos, desde el sesgo de aversión a las pérdidas, desde el efecto rebaño, bueno, pues todo el mundo intenta opinar más o menos lo mismo para no salirse, de hecho no está primado salirse del rebaño en términos de gestores o analistas, o por ejemplo, sobreestimar tus propias valoraciones. La realidad es que, aunque los inversores profesionales tienen esos sesgos, también a largo plazo suelen tener un comportamiento algo mejor. Por lo tanto, adquirir algo más de conocimiento financiero ayudaría. La realidad es que es difícil adquirir un gran conocimiento financiero. Por lo tanto, yo creo que desde los legisladores y todos los agentes que estamos operando en los mercados deberíamos ayudar un poco a los inversores con un empujón, como dice Thaler, ¿no? Algo para que tomen mejores decisiones financieras, ¿no? Y ese empujón podría venir informando sobre voy a concluir en breve, informando a la gente lo que está pasando en su cabeza cuando toma decisiones de inversión, y colaborando de alguna manera a que haya un proceso disciplinado, algo que le permita un plan que le haga más racional, vinculado a objetivos más a largo plazo, eliminando ese sesgo del corto plazo. Por lo tanto, debería de haber incentivos
para que usen asesores financieros, profesionales, expertos, que conozcan especialmente el impacto negativo de los sesgos conductuales. Las conclusiones que yo saco, bueno, para al final un poco de todo esto, que en líneas generales la falta de conocimiento nos conduce sin ningún tipo de duda, no lo digo yo, lo dicen los premios Nobel, y yo os lo digo que he visto arruinarse a muchísima gente porque no toman decisiones correctas. Si tú no tienes conocimiento vas a ser mucho más intuitivo, de hecho el inversor particular suele ser más intuitivo y suele invertir, como tiene menos conocimiento financiero también, en productos sencillos. En mi opinión, creo que el abuso de los depósitos bancarios o del sector inmobiliario es la falta de educación financiera y la dificultad también de entender los productos más complejos. Por lo cual tendremos que hacer el esfuerzo de hacer algo más sencillo lo que está ahí. Pero sin ningún tipo de duda, por hacerlo algo más rápido, educar en finanzas conductuales, a incluir las finanzas conductuales o los principales sesgos en la educación financiera es muy potente. Ni siquiera en las acreditaciones de asesores financieros profesionales está incluido todavía, al día de hoy, este tipo de asignaturas, ¿no? ¿Y cómo podríamos mejorarlo para el largo plazo? Con un plan, porque además ayudando a que el asesor tampoco contagie sus propios sesgos. Un plan que básicamente es de conocerte y entenderte, es decir, primero conocerte bien tus objetivos vitales, cómo eres, cómo te comportas y planificar hoy en tu yo presente, bueno, cómo quieres que sea tu futuro. A partir de ahí, cuando tú tengas claro qué quieres hacer, si te das cuenta que además puede que vivas 100 años y tienes hoy 40, pues probablemente no tengas que invertir en corto plazo en un depósito, sino tengas que invertir a 50 años y las expectativas de rentabilidad de unas clases de activos, cuando le metes 50, 40 o 30 años, obviamente tienen que tener algo más de nivel de riesgo. Por lo tanto, esa planificación y último, esta planificación debería de alguna manera ayudarte a conocerte y equilibrar lo financiero y lo no financiero. Hay un error ahí, lo financiero y lo no financiero, lo económico y lo psicológico y desde luego también la parte racional y la parte emocional. No podemos solo quedarnos en lo económico, en lo racional o en lo financiero, porque si no, los inversores no acabarán de entender, digamos, el plan y probablemente se salgan, ¿no?, de ese comportamiento más profesional que queremos. Muchísimas gracias.